Arqueología y arte en Persia. En el siglo VIII a.C. se fundó Ecbatana, capital de los medos, cuyas fortificaciones describe Heródoto, diciendo que constaban de 7 recintos sobre una colina, cada uno más alto que el anterior, de modo que sucesivamente sobresalían las almenas de distintos colores. A su vez, el historiador Polibio describe el palacio principal como una construcción hipóstila sobre columnas, en la que emplearon maderas de cedro y de ciprés revestidas de oro y plata. Por desgracia, apenas quedan vestigios que permitan conocer el verdadero carácter del arte medo. En general, la arquitectura persa aparece como una mezcla de formas asirias, egipcias e indias, sin que llegara a la imposición de unas mismas formas artísticas a los distintos pueblos del imperio que continuaron en parte sus tradiciones nacionales, como Fenicia y Egipto, y recibiendo además influencias de otros lugares, particularmente de Grecia. Los persas llegaron a crear un arte propio, con personalidad bien marcada, pero ello es obra más bien que de la raza de la corte de los aqueménidas, habiendo permanecido hasta sus últimos momentos y aún en su renacimiento en la época sasánida un arte cortesano, frío, pero majestuoso e imponente, en el que se combinan elementos asirios, sobre todo con otros egipcios o griegos y aún hititas, con especial predilección por los pórticos abiertos de columnas. Empleaban para sus construcciones piedras, adobes y ladrillo, y madera de los bosques del Líbano y de las comarcas del sur del mar Caspio. Se debe a los persas el desarrollo del adintelado, estructura que realizaron durante los siglos VI y VII a.C., creando nuevas formas artísticas y con ellas un estilo propio y característico. Los monumentos religiosos tuvieron escasa importancia y se reducen a los llamados altares de fuego. Ello era debido a la naturaleza de la región persa, que reconocía una divinidad suprema e increada, tan grande que ocupaba la bóveda entera del cielo, por lo que no debía tener templos ni imágenes, precepto que no siempre fue observado. Así, el objeto del culto fue la llama, símbolo del dios fuego, encendido en altares al aire libre en forma de pirámide truncada, de la que quedan vestigios. Los edificios persas típicos son sus palacios, lujosas moradas de donde transcurría la vida ostentosa y muelle de los príncipes, con un gran macizo por base, a veces de casi medio kilómetro de longitud, sobre cuya terraza se distribuían las construcciones. A diferencia de los palacios reales mesopotámicos, los persas carecían de fortificaciones. Los más importantes son los de Pasgarda, Persépolis y Susa, con amplias salas hipóstilas o apadanas, salas de audiencia con numerosas columnas de piedra altas y esbeltas que suelen tener por capiteles esculturas de toros o unicornios, generalmente gemelos y encarados en dirección opuesta. Se conservan también interesantes sepulcros como el de Ciro en Pasgarda, las llamadas Torres del Silencio, monumentos fúnebres solitarios en el valle del Pelguar, que se suponen de Cambises y de otros príncipes, y las tumbas reales de Darío y sus sucesores en las cercanías de Persépolis, hipogeos o grutas abiertas en un risco montañoso y a gran altura para resguardar de toda profanación los cadáveres depositados en reducidas cámaras, sólo accesibles a las aves de rapiña. Parecen en efecto nidos de águila. La producción escultórica de los persas estriba casi siempre en el relieve, aplicado a la decoración de zócalos o de frisos en los muros. Representan figuras delineadas de perfil y sin convencionalismos, con exclusión absoluta de la imagen femenina. Los asuntos siempre glorifican al rey. Se conservan 2 magníficos ejemplos de la decoración esmaltada, el llamado friso de los arqueros en el palacio de Artajerjes II, Memnón en Susa, que fue iniciado por Darío I, y el friso de los leones, y en el mismo palacio. Los persas también fueron muy aficionados a las joyas y ricos adornos, y Heródoto dice que cada ciudadano distinguido llevaba pendiente de una cadenilla su pequeño cilindro para sellar. Era corriente el uso de pendientes, collares, sortijas, tiaras adornadas de perlas y piedras preciosas, túnicas bordadas, y en las moradas lujosas se servían de copas de oro y plata con incrustaciones de cristal o de vidrios de colores y en relieve, y de muebles con aplicaciones de metales preciosos y de marfil. Los semitas occidentales, las naciones del Levante. En la antigüedad, la región costera que se extiende desde Egipto en el sur hasta el Asia Menor en el norte y que llamaremos Levante, solo albergaba un mosaico de estados pequeños. La geografía dificultó la fusión de estas comunidades. Dichos territorios no poseen, como Egipto y Mesopotamia, esos factores de vida y unión que son los grandes ríos,
Al contrario, elevadas montañas separan las regiones habitadas y dividen las tierras fértiles en pequeñas unidades diferenciadas. Así pues, las montañas impedían las relaciones pacíficas entre los minúsculos pueblos semitas occidentales, pero no eran un obstáculo infranqueable cuando decidían declararse la guerra. La historia de esta región consiste en una larga serie de escaramuzas y de combates que se desarrollaban entre ejércitos minúsculos, y los reyes de estos estados liliputienses no eran, por regla general, más que campesinos que poseían unas pocas tierras o jefes de tribu. La historia de estas regiones estuvo también determinada por su situación geográfica y por hallarse en la encrucijada de las rutas comerciales y militares seguidas por otros pueblos más poderosos. Ya dijimos antes que un historiador inglés ha llamado el creciente fértil al territorio en forma de media luna que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta la costa egipcia, pasando por el Tigris y el Éufrates, la llanura del actual Mosul y Alepo. Todavía en nuestros días el comercio del cercano oriente sigue ese itinerario. Levante llegó a ser, pues, el punto de intersección y el campo de batalla de las grandes potencias y la tumba de antiguos pueblos, pero también el territorio donde todas las corrientes culturales se fusionaron y se enriquecieron mutuamente. Simplificando, podemos decir que mientras la parte septentrional del Levante estaba habitada por fenicios en la costa y arameos, amorreos y hurritas en el interior, el sur se lo repartían los filisteos en la costa, los hebreos al medio y otros amonitas, moabitas y edomitas, etc., en los confines del desierto arábigo. Los navegantes y mercaderes fenicios, el solar de los fenicios. Durante los muchos siglos en que el mundo de las civilizaciones orientales fue apenas conocido, se concedió excesiva importancia a los fenicios, error de perspectiva que debemos achacar a los relatos de los escritores griegos y romanos, rendidos admiradores de todo lo que procedía de las costas fenicias. Detentadores durante mucho tiempo del comercio marítimo entre Oriente y Occidente, griegos y romanos llegaron a considerarlos como los depositarios de toda la civilización oriental. Pocos pueblos hay que tengan su historia tan unida a la configuración geográfica de su suelo como el fenicio. Su civilización es de un tipo completamente distinto al del resto de los países orientales. Vivían entre la costa mediterránea oriental y la cadena montañosa del Líbano, paralela al litoral. Actualmente el suelo es casi desértico, pero en la antigüedad tenía bastante vegetación y las laderas del Líbano estaban cubiertas de pinos, olivos y cedros. Los fenicios, activos por temperamento, sacaban de su suelo todo el rendimiento posible por medio del cultivo de terrazas. Los ríos desde el Líbano al mar eran torrenciales en verano y en otras épocas casi siempre secos, por lo tanto difícilmente aprovechables. El subsuelo calcáreo no ofrecía muchos recursos y esta pobreza natural y su situación geográfica determinaron su sentido histórico. Los fenicios o se lanzaban al mar o no eran nada en la historia humana. Los fenicios, que no tienen importancia por sí, la tienen grande en la historia, pues sus importaciones y exportaciones facilitaron a los distintos pueblos materias útiles para las industrias y al arte modelos exóticos de los que aprovecharon ellos mismos para formar el suyo, que es tan solo una mezcla de elementos egipcios, caldeos, asirios y griegos. Sin embargo, la única aportación histórica de los fenicios consistió en hacer que los pueblos de Europa participaran de la cultura de los egipcios y babilónicos, aunque si bien fueron excelentes intermediarios, también fueron individuos mezquinos. El país fenicio nos ha legado pocos documentos. Sabemos por la tradición griega que poseían en otro tiempo una literatura muy rica. Existen algunas interesantes inscripciones egipcias y babilónicas en las rocas de Nar el-Kelb, el río del Perro, cabo abrupto hacia la mitad de la costa siria, a pocos kilómetros al norte de Beirut. Aquí en la roca se abrió un camino en la más remota antigüedad, y quien ocupaba este paso dominaba los caminos hacia el norte, hacia Damasco al este y hacia Tiro y Sidona al sur. Ramsés II hizo grabar su imagen y 13 inscripciones en la roca, y otros 6 reyes asirios siguieron su ejemplo. En los alrededores se han encontrado también una inscripción de Nabucodonosor. Las esculturas y los textos quedaron bastante deteriorados por la acción del tiempo. Hacia el año 1860, un petulante oficial francés adornó con su nombre una piedra conmemorativa egipcia que casi cubre totalmente el texto del faraón. En 1918, el general británico Allenby pasó por estos lugares durante su ofensiva contra los turcos y mandó a grabar su nombre entre los grandes conquistadores de la antigüedad para compartir hiperbólicamente su gloria.
Cuando las ciudades fenicias conocieron su más alto grado de prosperidad, primero por la dominación de los persas, luego de los griegos y por fin de los romanos, se construyó mucho en el país. Así ocurrió también durante la Edad Media, cuando muchos monumentos antiguos fueron derruidos y utilizados como materiales de construcción. Arqueología fenicia. Aquí, como en Egipto, los coleccionistas de aluvión demostraron poca inteligencia. Ernest Renan, el gran orientalista e historiador de las religiones que en 1860 hizo notables descubrimientos arqueológicos en Fenicia, deplora que el gusto incipiente por las antigüedades egipcias haya destruido los más importantes monumentos del país. Los cazadores de tesoros han cometido verdaderos estragos, sobre todo en las ruinas de oro. Los modernos vándalos manejaron la picota con redoblado celo. Algunas veces llegaron a juntarse centenares de aventureros para trabajar con la misma fiebre en su obra de aniquilación. No perdonaron una tumba ni dejaron un solo sarcófago intacto. Se han encontrado algunas inscripciones fenicias en otros países del Mediterráneo, en donde los fenicios tenían establecidas colonias comerciales. Las excavaciones de la antigua Cartago fueron las que dieron los mejores resultados, pero lo que más abundaba allí eran piedras sepulcrales, sin gran interés para la historia. Durante mucho tiempo se atribuyeron a los fenicios numerosas creaciones culturales. En primer lugar, el alfabeto. También se les ha concedido el honor de creer los autores de un sistema de pesas, medidas y monedas que en realidad fue inventado por los babilonios. Además, se ha supuesto que descubrieron el vidrio, cuando el mérito se debe a los egipcios. Los fenicios no hicieron más que continuar el proceso de divulgación. La originalidad de los fenicios hay que buscarla en otro campo. Si no fueron los primeros en construir embarcaciones para navegar en el alta mar, las construyeron sin duda muy buenas, pues los cedros del Líbano les proporcionaron el material para estas construcciones navales. Al principio los barcos eran movidos a remo, no empleando la vela hasta relativamente bastante tarde. El origen de la tintorería. Probablemente es a los fenicios a quienes debemos el arte de teñir los tejidos con púrpura. Al menos hicieron más uso de ese procedimiento que los demás pueblos, que además lo conocieron. Para la fabricación de este tinte empleaban la glándula de un molusco gasterópodo marino, el Murex púrpura. Expuestas al sol, las secreciones amarillentas de este molusco adquieren un color verde, que evoluciona en un precioso tinte rojo subido, tirando a violáceo. Este bonito color poseía también la inestimable cualidad de no decolorarse, pero la púrpura era muy cara. Cada molusco no producía más que algunas gotas de la indispensable sustancia, y una manufactura de púrpura necesitaba millones de moluscos cada año. En Tiro y Sidón todavía se pueden ver los lugares donde los fenicios arrojaban las conchas de Murex. En los alrededores de Sidón se encuentra un verdadero banco de conchas, de unos 100 metros de largo por varios de alto. La leyenda atribuye el descubrimiento del proceso a una feliz casualidad. En cierta ocasión, un pastor vio a su perro que se le acercaba con el morro ensangrentado, o al menos así le pareció a él, y el trapo de lana del que se sirvió para limpiar al animal tomó un maravilloso tinte rojo. No se trataba, pues, de sangre. El pastor siguió las huellas del perro y averiguó que el animal había comido un molusco de púrpura. Después, los árabes conquistaron Tiro y los turcos Constantinopla, destruyendo las últimas tintorerías. En nuestros días se ha intentado fabricar de nuevo la púrpura a base del Murex, pero la empresa se ha abandonado por resultar antieconómica. Ciudades-estado no belicistas. Las regiones costeras habitadas por los fenicios nunca estuvieron agrupadas en un estado centralizado. Renan escribe que Fenicia jamás fue un país ni una nacionalidad, sino más bien un conjunto de puertos, en que cada uno ejercía soberanía sobre su posición de territorio costero. Estos estados en miniatura colocaban el comercio por encima de toda otra consideración, y así su política fue dominada por los intereses económicos. Por esta razón, los fenicios no quisieron dejarse arrastrar a la guerra a ningún precio. Sagaces comerciantes preferían observar de dónde soplaba el viento, transigir ante sus vecinos más poderosos, reconocer su superioridad y pagarles tributo. Estuvieron bajo la dominación de Egipto y después bajo el poder de los hititas, luego de decadencia. Con ello los hebreos pudieron establecerse en Palestina sin oposición y llegar a ser por poco tiempo una potencia importante, a la vez que los fenicios pudieron desenvolver su poderío comercial.